Hola, buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy miércoles 14 de octubre del 2020, correspondiente a la 28ª semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Vamos allá. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 18 al 25. Si os guía el Espíritu, no estéis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos con el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 1, dice lo que sigue. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impios, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impios acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículos del 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor: ¡ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! Esto habría que practicar sin descuidar aquello. ¡ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor y en las sinagogas y las reverencias por la calle! ¡ay de vosotros que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo! Un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, siendo eso, nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ¡ay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo! Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a leer la carta que nos envían nuestros hermanos del grupo CR, del grupo de oración de Cristo, que nos mandan para que la leamos aquí, la breve reflexión. Y la complementaremos con la reflexión que hago yo a nivel privado de lo que yo entiendo
de la Sagrada Escritura, que nos significa que hay mucho que hablar de lo que nos dice hoy las Sagradas Escrituras. Queridos amigos y amigas, nos dice igualmente a todos, no tiene ningún sentido dividir a la gente en buenos y malos como suelen hacer las películas mediocres. Primero, porque ningún ser humano puede juzgar a su hermano. Segundo, porque el bien y el mal nos atraviesa a todos por dentro. Jesús es implacable contra los fariseos y maestros de todos los tiempos que se preocupan por dar una buena imagen electoral y pasan por alto el derecho y el amor de Dios, o se abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ellos o nosotros no mueven ni un dedo. Son palabras enérgicas de las más contundentes transmitidas por los evangelios, y sin embargo no parece que tengan demasiado efecto en nosotros. A veces en nuestra iglesia hay personas que se sienten con la obligación moral de enseñar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, de marcar una línea nítida entre lo permitido y lo prohibido, de censurar conductas escandalosas, de llamar a cada cosa con su nombre. ¿Cómo podemos saber si esas actitudes proféticas son genuinas, evangélicas o no? La carta a los Gálatas nos ofrece una pista. Donde hay espíritus surgen frutos espirituales: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, amabilidad, autocontrol, etc. Donde hay carne, hoy diríamos ser humano que se deja llevar por lo suyo, surgen otros frutos: fornicación, impureza, contiendas, celos, rencores y sectarismo, etc. Esto puede parecer demasiado simple. Sin embargo, esta simplicidad suele llegar después de muchas vueltas. Los hombres y mujeres espirituales hacen tiempo que se han desenganchado de los maestros que presumen de decir cosas claras y que van dejando un rastro de rencor, enemistades y sectarismos. Bueno, hermanos, bastante completa está la carta, pero hay algunas cosas que hay que profundizar un poquito más. Entonces vamos a leer perfectamente las Sagradas Escrituras para buscar lo más profundo. ¿Y qué nos puede servir? Como siempre, lo que es importante es cuándo sucedieron las Sagradas Escrituras y en qué sociedad, en aquellos tiempos, cómo se trataba en aquel tiempo y qué podemos trasladar a la sociedad en la que vivimos actualmente. La primera de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 18 al 25, nos dice muy claramente que a nosotros nos debe guiar nuestro espíritu. El espíritu que a través del bautismo hemos recibido, el Espíritu de Dios, que nos guía nuestra alma, que está dentro, que nuestra alma somos nosotros. Nuestro cuerpo es solamente el vehículo que nos hace mantener en esta vida. Porque es la carne que nos da la opción para tocar el material, para tocar. El espíritu es espíritu y Dios es espíritu. Y Dios es amor. Y Dios es muchas cosas. Debemos comprender eso. Dice, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley, nos guía el Espíritu. Las obras de la carne están patentes: la fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras y orgías y cosas por el estilo. Bien, ahí paramos en ese trocito de la carta de San Pablo a los Gálatas. Ahí no habla de buscar el enriquecimiento del espíritu. En la Comisión Interreligiosa del Vaticano, y en muchos de los estudios que hacen, que se puede ver a través de internet, se puede ver las comisiones, buscando la plenitud, el enriquecimiento del espíritu. Cuando en el Evangelio de ayer hemos hablado del el que limpia la copa por dentro,
también queda limpia por fuera, el que coge el espíritu, el alma de cada uno y lo mejora. No es enriquecerse adorando a otros dioses, no. Estás mejorando tu espíritu, estás enriqueciendo, te estás mejorando como persona. Mientras no adores y reconozcas que solo Dios es uno y el Dios verdadero. Bueno, yo he leído el Corán, yo he leído muchas Biblias de nuestros hermanos separados, de otras religiones, y eso es lo que me ha hecho más a mí decir que estoy en el camino correcto. Estoy en el camino correcto, que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, la iglesia católica es la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por nuestro Señor. Y es lo que tenemos que ser. ¿Qué es lo que me ayuda, por ejemplo, en la comisión interreligiosa? Se hablaba, por ejemplo, en el budismo, en el mundo hindú, en la zona de la India, sobre todo en la zona de la India, cómo tratan la comunicación entre el cuerpo y el alma. Si el tratamiento de ese cuerpo y el alma no va contrario a las normas de la Sagrada Escritura, lo dice perfectamente aquí. Porque os prevengo que ya nos sigamos un poquito más. Lo que habla en contra es la idolatría, adorar a un falso Dios, la hechicería, utilizar el conocimiento para hacer daño, esa oscuridad, ese daño hacia las personas, esas enemistades, contiendas, envidia, rencor, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias y borracheras, orgías y cosas por el estilo. Todas las que llevan en su raíz la oscuridad, no la luz de Dios. Y os prevengo, que ya os previne, que los que si así obran no heredarán el reino de Dios. Pero dice, en cambio, el fruto del Espíritu, todas las cosas que aprendamos, como en la comisión de interreligiosa lo dice también muy claramente, dice, todo lo que aprendamos, de todo, en donde abarca el amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, el ayuda a los demás, la bondad, la lealtad, la amabilidad a tu semejante, al prójimo, el dominio de ti mismo. Y contra esto no va la ley. Porque eso está inspirado por el Espíritu Santo que habita en ti. Tenemos que comprender en ese sentido. Y dice, y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones. Y yo, aún viendo todas las comisiones, todo lo que abarcan todas las religiones, conozco muchísimas, prácticamente todas, y sé lo que abarcan. Y aún digo, creo que Jesucristo nuestro Señor, porque es la única religión verdadera. Entonces, mi carne ha sido crucificada. Jesús ha crucificado su carne con las pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, con el Espíritu nosotros marchemos al lado de Él. Es importantísimo. Esta lectura es preciosísima y debemos comprenderla. Es preciosísima. Hay que releerla varias veces y llegar a lo profundo de lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras. Capítulo 5, versículos del 18 al 25. Tomen nota que es muy claro. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Que tenemos que ser guías, que del Espíritu que habita en nosotros a través del bautismo, tenemos que dejar que nos guíe. Cuando nos dice, en las Sagradas Escrituras también nos dice, déjate caer, coge tu cruz y sígueme. Cuando nos dice el Señor eso, entonces, déjate caer, que el Espíritu que está a tu lado
que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, te va a hablar. Tienes que escucharlo. ¿Y qué utilizas para poder escucharlo? Olvídate del mundo material. Céntrate en el mundo espiritual. Olvídate tanta televisión, tantas cosas, utiliza el silencio. Utiliza la oración con Dios. Cuando nos dice el Señor, te meterás a reservado y hablarás con Dios a través de la oración, porque al Señor le gusta lo secreto. Ese silencio, esa reservación, eso es lo que le gusta al Señor. Eso es lo más importante. Y ese seguimiento nos va a dar lo que nos establece el Salmo de hoy. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Aquella persona que sigue el camino del Espíritu, esa persona que sigue el camino del Espíritu en la vida actual, que sigue el camino del Espíritu, acude a misa, ayuda a los demás, sirve a todos, busca la tranquilidad, busca la calma, el sosiego, intenta no enfrentarse directamente con las cosas, sino dejar que calmen las aguas para después, cuando las aguas vuelven a su camino, decir, ¿qué ha pasado aquí? Y evitar que esto vuelva a pasar. Y tomas las riendas y el control de tu vida continuamente y seguidamente, tu vida da un vuelco importantísimo. Importantísimo. Hay que ser siempre, siempre, siempre constantes en eso. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor. Y medita su ley día y noche. Tenemos que siempre escuchar el Evangelio, meditarlo, leerlo, releerlo, buscar la comprensión, trasladarlo en aquellos tiempos y qué podemos trasladar en este tiempo que nos puede mejorar nuestra vida. La Biblia es la palabra de Dios y no deja de ser una especie de guía para nuestro camino. Es la palabra, es el camino, nuestro Señor, es el camino y la vida. Él es el camino y la vida. En la lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, nos lo revuelve mucho más. En aquel tiempo dice Jesús, ay de vosotros, fariseos, les recrimina que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda, de todas las clases de legumbre, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Lo mismo que nos dice en la primera lectura, la ley y el seguimiento del Espíritu. Ellos cumplen la ley a rajatabla, que tal, pero resulta que después pasan por al lado de un pobre, ni ayudan al pobre, ni sirven al pobre. Yo incluso hoy, trasladando a la vida actual, yo veo, por ejemplo, tengo que reconocerlo, y yo lo he dicho muchas veces, a muchas personas, incluso sacerdotes, las órdenes contemplativas de oración, muy bien, la oración, pero la oración las órdenes contemplativas se dejan llevar por el Espíritu en alabanza a Dios. Pero qué mejor alabanza a Dios el servicio hacia los demás. Qué mejor alabanza a Dios que el servicio a los demás. Para mí es siempre eso. Porque yo puedo orar y sé orar. Y sé orar porque el Espíritu Santo, pido al Espíritu Santo que me ilumine en la oración. Y esa oración tiene que abrir caminos y tiene que tirar vallas y abrir senderos para llegar a la casa del Padre, y esa oración tocar a la puerta y que sea escuchada por el Padre. Pero para llegar ahí
tiene que ser esa oración floreada. ¿Cómo se florea una oración? Con servicio, con ayuda, con servicio al prójimo. Es ayuda al más necesitado. Eso, con amor, con fe. Eso es lo que da a esa oración la fortaleza que tiene que llegar para llegar a la casa del Padre. Eso es lo más importante. Nos dice aquí también, hay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de vosotros, que sois como tumbas, sin señal que la gente pasa sin saberlo. Yo puedo decirlo tranquilamente en la asociación a la que pertenezco. Yo soy el máximo responsable de la asociación a la que pertenezco. Todavía no digo el nombre porque no estoy autorizado a decirlo hasta que sea aprobada por la archidiócesis. Entonces, pero yo, el que más es el que más trabaja. El que es primero tiene que ser el último y el servidor de todos. Yo no porque tenga más cargo delego y yo me siento en el sillón, como dice aquí, y me olvido del mundo. Y además nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, se lo ha recordado a los obispos de Panamá el año pasado, cuando fue en la jornada de la juventud. Bajaros al redil, salir de los despachos y bajaros a la arena. Nos está recordando que sois como tumbas. No es estar en la sinagoga, no. Salga usted, sírvalo al necesitado, sirva al hambriento, sirva al que quiere y está en búsqueda de Dios. Porque el darle la ayuda que él necesita, no está sirviendo a ese necesitado, está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y al servir a nuestro Señor Jesucristo, estás sirviendo a Dios. Y estás glorificándolo. Dice, hay de vosotros que sois tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Y salta un maestro de la ley y dice, maestro, diciendo eso, nos ofendes. O sea, ese maestro ve la mota de polvo en el ojo contrario, pero no ve la viga en el suyo. ¿Y qué dice nuestro Señor a ese maestro de la ley, a ese fariseo? Ay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros ni las tocáis ni con un dedo. Las cargas no solo trasladamos este punto final de las Sagradas Escrituras a la vida actual. Las cargas, la Iglesia católica, cargas mínimas, ayuda muchísimo. Ahora, vayamos a nuestros hermanos separados, que el 10% del sueldo de una persona que no apenas tiene para comer, tiene que dárselo al pastor de esa iglesia, para que él vaya en su carro, en su Mercedes o en su Ferrari. Sin embargo, su feligrés está pasando hambre. Es otro rebaño con otro pastor. Cuando venga el Señor, unirá todos los rebaños y a un solo rebaño, con un solo pastor. Eso no lo dice nuestro Señor. Pero pregunto, ¿el juicio divino cómo será para ese pastor? Seamos conscientes en ese sentido. Pongamos la mano en el pecho y digamos, ¿se está cumpliendo las Sagradas Escrituras?
¿Ese pastor está cumpliendo las Sagradas Escrituras? Yo creo que no. Entonces seamos conscientes, dice, hay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. Ellos no las tocan. A las cargas, ellos reciben el dinero, pero la ayuda al necesitado, muy pocos pastores lo realizan. La Iglesia Católica tiene, o otros pastores me dirán, es que la Iglesia Católica tiene millones y millones. La Iglesia Católica tiene millones y millones. Tengan en cuenta que lo que forma la Iglesia Católica no pertenece a la Iglesia Católica, pertenece a la humanidad y es patrimonio de la UNESCO. Y la UNESCO vela por la cultura y la protección de todo el patrimonio. Ellos viven con lo que da el Museo del Vaticano y pueden mantenerse con lo que da el Museo del Vaticano y más las ayudas que les da las diferentes diócesis, un tanto por ciento que reciben de las diferentes diócesis del mundo. Tienen una cuenta específica del Santo Padre para la ayuda del al necesitado. ¿Cuántos respiradores por el tema de la pandemia ha mandado en muchos países y aquí, incluso a España? ¿Cuántos? Muchísimos. Y esos apenas han salido por la televisión. Así que saquemos la viga a nuestro ojo para poder ver perfectamente la mota de polvo en el contrario. Pidamos perdón por nuestros errores. Siempre pidamos perdón por nuestros errores, porque el que pide perdón por sus errores no es pequeño, sino es ante los ojos de Dios se convierte en el más grande. Porque Dios, tengan en cuenta, y lo deben saber ustedes todos, Dios nos mira diferente. Es distinto la mirada del hombre que es distinto la mirada de Dios. Totalmente distinto. Los ojos de Dios nos miran de diferente forma que lo que miramos nosotros. Porque nosotros miramos de abajo hacia arriba. Miramos con ego, miramos con avaricia, miramos con envidia, miramos con codicia. Pero Dios hacia abajo solo mira de una forma, con amor. Eso es lo más importante. Qué fácil es, qué grande es. No lo saben ustedes bien, qué grande es todo. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a seguir con las Sagradas Escrituras con el capítulo del libro de Samuel, el capítulo 2. Ayer leímos el capítulo 1, hoy vamos a leer el capítulo 2. Que es un canto muy bonito. Vamos a leerlo y tiene algunos apartados, tiene un canto muy bonito y después empezamos sigue después con la escritura. Vamos allá. Capítulo 2 del libro de Samuel. Ana oró de esta manera: tengo el corazón alegre gracias al Señor, la frente alta gracias a Dios, y la boca abierta contra mis enemigos. Yo me regocijo en tu victoria. Nadie como el Señor es santo. Fuera de ti no hay otros. No hay roca como nuestro Dios. No repitáis tanto palabras altaneras. No pronunciéis palabras arrogantes, porque el Señor es un Dios lleno de saber. Un Dios que pesa las acciones. El arco de los valientes se ha roto, mientras que los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por un poco de pan, mientras los hambrientos ya no se fatigan. La mujer estéril tiene 7 hijos, y la madre fecunda se marchita.
El Señor da la muerte y da la vida, hace bajar al abismo y hace subir de él. El Señor empobrece y enriquece. El Señor humilla y enaltece. Él levanta del polvo al miserable, Él saca al mendigo del estiércol, para hacer que se siente con los nobles y asignarle un trono glorioso, porque suyos son los pilares de la tierra y sobre ellos se han puesto Él, el orbe. Él guarda los pasos de sus fieles, mientras que los malvados perecerán en las tinieblas. Pues no es por la fuerza como vence el hombre. El Señor aniquila a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga los confines de la tierra. Dará fuerza a su rey y levantará la frente de su ungido. Alcana volvió a su casa a Raná, y el niño quedó al servicio del Señor como con el sacerdote Eli. Los hijos de Eli eran unos disolutos, no se cuidaban del Señor, ni de los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Cuando alguno ofrecía un sacrificio, mientras se cogía la carne, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, lo metía en el perol, casero, olla o puchero, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todos los israelitas que iban a Silo. Más aún, antes de que se quemase la grasa, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame la carne para dársela al sacerdote, porque no te aceptará carne cocida sino cruda. Y si alguno le decía: primero debe quemarse las grasas, después toma lo que quieras, respondía: no, dámelo ahora, si no lo tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande ante el Señor, porque trataban con desprecio las ofrendas hechas al Señor. El joven Samuel estaba al servicio, vestido con un éfod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba todos los años cuando subía con su marido para hacer el sacrificio anual. Él bendecía a Elcaná y a su mujer diciendo: que el Señor te dé descendencia de esa mujer en lugar de que ella ha ofrecido al Señor. Y ellos se volvían a su casa. El Señor bendijo a Ana, que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El joven Samuel crecía en la presencia del Señor. Eli era ya muy anciano. Se enteró de todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, y que se acostaban con las mujeres que estaban al servicio de la entrada de la tienda de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas que yo oigo de vosotros a todo el pueblo? No, hijos míos, no es bueno lo que oigo de vosotros. Vosotros hacéis pecar al pueblo del Señor. Si peca un hombre contra otro hombre, Dios puede intervenir en su favor. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no hicieron caso a su padre, porque el Señor había decidido que muriesen. Por su parte, el joven Samuel iba creciendo y se hacía grato al Señor y a los hombres. Un hombre de Dios fue a ver a Eli y le dijo: esto dice el Señor: yo me manifesté claramente a la familia de tu padre cuando estaba en Egipto, esclavos del faraón. Yo los elegí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para
subir a mi altar para quemar el incienso y llevar el efod en mi presencia. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los israelitas. ¿Por qué profanáis los sacrificios y las ofrendas que yo he mandado y tienes en mayor estima a tus hijos que a mí? Tomando para vosotros lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por eso, palabra del Señor Dios de Israel, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre estarían por siempre ante mí para servirme. Pero ahora, palabra del Señor, lejos de mí tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tratados como nada. Se acerca el día de que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de suerte que ninguno llegará a viejo en tu casa. Verás con envidia todo el bien que voy a hacer en Israel, y ninguno llegará a viejo en tu casa. Pero no haré desaparecer de mi altar a todos los tuyos, para que se consuman de envidia sus ojos y desfallezca de dolor su alma. A la mayor parte de tu familia morirá por la espada en la plenitud de la edad. Te servirá de señal lo que sucederá a tus dos hijos, Jobni y Finés. Morirán los dos en el mismo día. Yo me nombraré un sacerdote fiel que hará lo que yo quiero y deseo. Edificaré una casa estable y caminará siempre en presencia de mi ungido. Entonces el superviviente de tu casa vendrá a postrarse ante él, pidiéndole una moneda de plata y una torta de pan, y dirá: admíteme, por favor, en cualquier oficio sacerdotal, para que tenga un pedazo de pan que comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, es muy bonito. Esto es cuando la familia de Samuel, los dos hijos mayores, bueno, los dos hijos siguientes que tuvo, pues robaban, cometían pecado en las ofrendas que le hacían al Señor. Y es importante eso, que el Señor lo ve todo, lo ve todo, lo ve todo. Y tenemos que ser siempre coherentes y siempre sinceros ante el Señor, siempre sinceros y con la verdad por delante, porque nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si somos firmes en la verdad, somos justos con nuestros prójimos, amamos como Él, amamos a todos como Él nos ha amado, y cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, y amamos completamente, como si tenemos que acabarlo, el Señor nos dará la vida y nos amará y nos ama como un padre no abraza a su hijo. Ahora mi hijo entra por mi puerta y me toca la puerta y me pide perdón por todas las cosas. He pasado muchas cosas con mi hijo. Me pide perdón. Claro que lo voy a perdonar, claro que lo voy a perdonar. Eso sí, bien, todo el mundo tenemos que pedir perdón. Y todo el mundo debemos saber perdonar. Ahora bien, el perdonar no es olvidar. La confianza hay que volverla a ganar. Hay que volverla a ganar. Aunque uno perdone, la confianza hay que volverla a ganar. La confianza hay que estar todos los días trabajando por esa confianza. Y el Señor, esa confianza, vamos a ver, cuando se la ganó Moisés, que llegó a hablar, como estamos hablando ustedes y yo, hablamos tú a tú directamente. Estaba hablando así perfectamente. Llegaba a hablar perfectamente con Dios. ¿Os acordáis cuando bajó del monte
en la segunda vez que él hace las sagradas, le talla las tablas, y él necesitaba ver el rostro de Dios, y los demás no podían verlo porque aquellos dos fariseos que entraron, aquellos dos levitas que entraron y se quemaron al querer ver el rostro de Dios, quedaron totalmente destruidos. Y él, sin embargo, bajó de la montaña y su cara iluminaba tanto que todo el pueblo de Israel incluso tenía miedo, porque brillaba todo. Y se tenía que poner un telar en la cara para que la gente no tuviera miedo, porque era tanta la luz que reflejaba, porque todo su cuerpo, la luz de Dios se reflejó en todo su rostro, y su rostro brillaba completamente. Qué grande es nuestro Señor, qué grande es nuestro Padre del cielo. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Hemos acabado el vídeo de hoy. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.